Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Ay, que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, oh. Que sin autonomía económica no es posible tampoco la gobernanza propia, y tenía mucha curiosidad de conocer mucho más cuáles son esos casos, como cuál es esa experiencia que hay detrás de esas afirmaciones. Entonces, pensando en los ríos, pensando en el agua, pensar que puede ser una cogobernanza de los ríos, pero también pues pensando en que eso, sin una economía de base sólida o sin unas conversaciones sobre sistemas y las visiones de desarrollo, pues las transformaciones pueden ser pocas. Entonces va por ahí la conversación que estaba, pues que eso fue lo que me suscitó ver esta posibilidad de conversar. Buenísimo. Se me fue, algo pasó. Sí, ¿Usted me escucha? Ya estamos. sí. Sí. A ver, ¿por dónde comenzamos? Porque la introducción que hace, tal vez comencemos por las experiencias que hay detrás. Yo creo que de ahí, pues, yo creo que eso nos da tema para seguir en la conversa y seguramente nos da que pensar. Uh-huh. Yo llevo muchos años trabajando cerca de las comunidades indígenas. Yo creo que más de unos 32 años cerca de las comunidades indígenas y unos quizá 18 con las comunidades afrodescendientes, especialmente del Pacífico de Buenaventura, el Pacífico Sur, de lo que es Buenaventura hacia abajo. Y desde hace unos 10 años con las comunidades campesinas. Y en esta trayectoria del trabajo con las comunidades indígenas han ido haciendo recuperaciones poco a poco de asuntos muy que los tenían perdidos, pero que los fueron recuperando. El primero, toda la recuperación de la identidad. Recuerde que hubo unos procesos muy duros de invisibilidad y negación de su identidad, hasta el punto de que ser indígena era ser una vergüenza, hace unos pocos años. Hoy en muchos territorios ser indígena representa dignidad, orgullo, es algo que se aprecia. No así tal vez en algunos lugares más urbanos, pero en los territorios se ve un cambio realmente significativo del antes y el después. Hace 30 y algo años que yo llegué a Toribío, Cauca, la gente hablaba despacito, con la cabeza agachada, no quería ser identificado como indígena, porque había toda una tradición pues de estigmatización y de discriminación muy dura. Usted que conoció a Fray Bartolomé de las Casas y sus textos, recuerde que pues la gran lucha de Fray Bartolomé de las Casas fue de hacer que ellos fueran considerados seres humanos plenos, porque pues los negros eran animales, no eran seres humanos, y los indígenas eran humanos menores, les faltaba algo de humanidad, por eso eran considerados menores. Eso se extiende muchísimo, muy fuerte, todavía había rasgos muy duros cuando llegamos allá, y esa recuperación de la identidad fue muy importante. Y esa identidad los llevó a recuperar aspectos de la cultura. Desde la filosofía siempre hemos entendido esa clara distinción conceptual entre identidad y cultura. No siempre están en consonancia, en coherencia. Y así ellos les llaman sus usos y costumbres, ahora no le llaman así, pero recuperar muchos elementos culturales. Y esa identidad, esa recuperación de la cultura los llevó a afirmarse políticamente.
La Constitución del 91 es un punto culmen Sí. en esa lucha, el reconocimiento político de su territorio, de su identidad, de su cultura, y aparece una palabra muy importante que es la autonomía. Ujú. La autonomía territorial, la autonomía política, la autonomía. Y esa autonomía empieza a afirmarse muy fuerte, la autonomía política, desde su identidad, desde su cultura y desde sus territorios. Inician unos procesos de recuperación de algo muy importante que es su sabiduría propia, sus saberes propios, Sí. sus conocimientos propios. Hay un líder indígena, Alcibiades Escuel, que me encanta, que él dice que la primera globalización, o sea, es bastante interesante, para él hubo ya una primera globalización y la que estamos viviendo ahora es una segunda globalización. Y Ujú. la globalización entendida como un sistema mundo que se impone sobre todos los aspectos de la vida. Entonces Sí. dice, ya hubo una primera globalización, la de 1492, donde a nosotros nos declararon hermanitos menores. Sí. Y a los negros los declararon animales, por lo tanto no eran sujetos de derechos, por lo tanto se podían esclavizar, etcétera, etcétera. Entonces, en Sí. esta segunda globalización está pasando lo mismo, porque hoy no dicen que no somos seres humanos, ya no se atreven, pero dicen que nuestra cultura es folclore, que Sí. nuestra ciencia y conocimiento, ¿sí?, son saberes, que nuestras religiones y nuestras formas de concebir lo espiritual son creencias. Ahí no hay teología ni espiritualidad. Y dice, y eso es igual como cuando decían que no éramos seres humanos. Por lo tanto, la recuperación de nuestros saberes es muy importante y se inicia la creación de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, Ujú. que ya es un hecho. Hoy hay una universidad indígena autónoma intercultural de derecho propio de carácter especial. Tuve la fortuna de ser el par evaluador, coordinador, que permitió la evaluación desde el ministerio para luego hacer la certificación como una universidad plena, esta ¿Y hace universidad. cuánto? ¿Desde qué año? La construcción de este proceso universitario lleva 16 años y Mm. hace 2 años, antesito de la pandemia, 2 años y medio, 3, hicimos el ejercicio del reconocimiento formal y oficial de este proceso educativo. Entonces, mire que se recupera la identidad, la cultura, la autonomía, especialmente territorial, y hay una recuperación de los saberes propios que se traduce en la construcción de la Universidad de la UAI, de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Pero, pero muchas de las cosas que se esperara que pasaran no pasan. Ujú. Por ejemplo, se sigue dependiendo del Estado, se sigue dependiendo, las luchas siguen siendo precarias, hay 1.201 acuerdos firmados durante estos 30 años de la Constitución Política de Colombia con los distintos gobiernos y esos 1.201 acuerdos son incumplidos. Entonces algo pasa, algo sucede. Sí. Y un grupo de líderes indígenas empieza a explorar la posibilidad de que falta un paso más para dar para que la identidad, la cultura, la autonomía, el territorio y el pensamiento propio se consoliden. Y es la autonomía económica. Sí. Y la autonomía económica en un modelo propio de entender la autonomía económica, a partir de un modelo que por supuesto no es individual sino colectivo, que no es de acumulación, sí es de crecimiento económico, pero de distribución económica, ¿sí? Y empiezan a generarse procesos interesantes en Toribío, Tacuelló Ujú. y Jambaló. Y Ujú. hoy se tienen empresas comunitarias muy exitosas, de trucha, de café, de jugos Fince, jugos nuestros, de café, Cuesh Café, nuestro café, de lácteos San Isidro. Y Ujú. esos procesos económicos empiezan a generar un modelo social comunitario bastante rentable financieramente, altamente sostenible con el territorio
y de altísimo nivel de distribución de riqueza colectiva. Y esa autonomía económica les permite, por ejemplo, a las comunidades que están inmersas en estos procesos, que no son, ojo, proyectos económicos. Ellos no piensan los proyectos económicos. Ellos piensan planes y programas donde están los proyectos. Más allá de los proyectos están los planes y programas, pero más allá de los planes y programas está la idea de la autonomía económica como base de la autonomía política, cultural y de identidad. Y se empiezan a buscar referentes, y los referentes que se encuentran están en Australia. Recuerda el proceso de los pueblos originarios de Australia, de Canadá, sí, y curiosamente del País Vasco, que en 30 años el País Vasco logra dar un salto de ser de las economías más atrasadas de España a ser hoy la economía número 1 de España y una de las 5 economías más desarrolladas de Europa, e incluso con niveles socioeconómicos parecidos a los de los países escandinavos. Un indicador para que vea un poco de qué se trata. En el País Vasco, entre un trabajador de una fábrica X, en este modelo social colaborativo que hay, y el CEO, el presidente de la empresa, no hay más de 8 niveles en salario. Es decir, si el trabajador gana 1.000 euros, el presidente de la compañía gana 8.000 No euros. gana más de 8. Aquí en Colombia tenemos empresas donde el trabajador gana salario mínimo que se acerca al millón, que hay salarios de 70 millones mensuales, 100 millones mensuales. Sí. O sea, solamente en salarios, imagínate en distribución de la riqueza. Este es el proceso que se está viviendo en estas comunidades bajo ese principio de que la autonomía económica es la base de la autonomía política. ¿Por qué? Cierro ahí esta primera aproximación. Porque hoy en muchos resguardos indígenas no hay autonomía económica. Dependen de las transferencias de la nación y dependen de la cooperación internacional. Y en el momento en que la cooperación está cambiando, porque ya somos de la OCDE, países del Club de los Ricos, ya no va a haber cooperación para el desarrollo, y los gobiernos cada vez más de derecha creen que ese apoyo de transferencias de la nación a los territorios indígenas es un adefesio, lo están trabando, recordando. Y entonces todo el trabajo y la lucha indígena se ve amenazada por falta de autonomía económica. Ese es como el gran salto que se está dando en estos últimos años en el movimiento indígena en los territorios. Y no es un asunto de pensar solamente de manera política lo económico, sino de pensar, como ellos dicen, política y económicamente lo económico. Eso significa generar formas de hacer economía, que no consideran el concepto de desarrollo, de hacer economía, una economía que respete la madre tierra, que respete el sentido colectivo de los pueblos, que respete incluso el sentido espiritual que tienen los pueblos y los territorios en su conjunto. De esa se trataría como la experiencia detrás de esta idea de la autonomía económica como base de la autonomía política. Y digamos, ¿cómo funcionan las redes de mercado? Es decir, la parte comercial se mueve en ese mismo nivel, en un nivel más local, más regional, o cómo se ha logrado mantener, digamos, porque a veces, pues muchas veces lo que pasa es que ese es el gran filtro también para la sostenibilidad de los proyectos. Ahí hay, digamos, 3, llamémoslo así, reglas. La primera, se produce para los ciclos cortos, hablado técnicamente. Es decir, el 70% de lo que se produce debe ser para la comunidad. El 70%. Por una simple y sencilla razón. Vamos a producir trucha, no la vamos a vender toda en Cali y en Popayán cuando la gente en el territorio se muere de hambre o está desnutrida.
Entonces viene un juego bien interesante entre la sostenibilidad financiera, que tiene puntos de equilibrio financiero, Ujú. ¿cierto? Pero luego se hace el balance social comunitario, que tanto esta empresa le aporta en mejorar los niveles de nutrición, por ejemplo, la trucha a las comunidades. Y al mismo tiempo hay un asunto comunitario organizativo, que tanto este proceso fortalece la organización y qué tanto esto está conectado con la identidad cultural de los pueblos. Mire que son 4 niveles bastante interesantes. No solamente es el financiero. Y en la suma, resta, división de estos 4 factores, se valora si es sostenible o no. Puede pasar que un proyecto tiene altísimo nivel de fortalecimiento de los valores y la espiritualidad. Por ejemplo, las truchas curiosamente fortalecen porque es con el agua, con el río, los canales que se hacen, todo eso se los hace con los tehualas, con los mayores espirituales. Por Ajá. una razón, un indígena no se acerca después de ciertas horas a agua corriente, porque ese es el mundo, ese es el lugar de los espíritus. Entonces, como las piletas, todo está en movimiento, siempre está acompañado de un tehuala. Entonces, lo de truchas tiene alto valor espiritual por múltiples razones. Social organizativo está fortaleciendo cada vez más, es lo que les permitió ahora hacer alianza con los excombatientes en esta empresa de truchas Cuantama. Y además es el pilar de la organización. Las grandes mingas, hoy los indígenas llevan en su comida trucha ahumada para la minga. Y financieramente no era tan rentable, pero lo otro hacía que valía la pena seguirle invirtiendo. Hoy esa empresa es rentable financieramente, rentable social y culturalmente porque da de comer, fortalece la organización e incluso tiene los valores de la espiritualidad. Y esa empresa, Cuantama, el 30% se va afuera. ¿Sabe hasta dónde se exporta, como dicen ellos, trucha? Hasta Cartagena y Barranquilla. Y hay furgones. Y eso, que usted sabe, entre más lejos, más transporte, más valor agregado, más precio, permite incluso hoy ser sostenibles financieramente, pero nunca han negado el principio de que la comunidad es lo primero. Pues eso está muy interesante. ¿Y ha sucedido que alguno que descontinúen líneas de producción porque en el balance de esos 4 elementos no hay una suficiente fuerza, digamos? Sí, más bien se transformó la producción de café. Estaba muy con la Federación de Cafeteros, en una lógica muy de la federación, y prácticamente pues el café que ellos producían no era valorado. Y también había un tema muy curioso. El café que toman las comunidades no es café, yo les digo, es negro. O sea, lo tostaban más de lo que está acostumbrado el gran público del café a tomar. Y eso generaba problemas tanto culturales, porque para ellos un café bueno es el negro, el tinto. Sí. Y un café malo es café. Para nosotros el café que mantiene el aroma es el menos quemado, el que sabe eso ahí hubo un choque cultural muy fuerte. Finalmente ellos optaron porque el café de la comunidad produjera tinto y no café. Es decir, para consumo interno y no para la federación que le exigía unos... Y económicamente se mantiene. ¿Por qué? Porque tiene una demanda propia en la comunidad. Ahora, el nivel de producción de ese tipo de café realmente es relativamente bajo respecto al otro, por una simple y sencilla razón. Una libra de café quemado, como digo yo, que soy blanco, externo, mestizo, ¿sí? Una libra de café alcanza para muchísimos tintos, pero esa misma libra de café menos quemado alcanza para menos tintos. Entonces, ahí el tema de producción. Eso se ha modificado un poco y ciertamente dejaron de producirle a la Federación de Cafeteros en el proyecto comunitario.
crearon otro tipo de beneficiadero para el café que se exporta y le están dando valor agregado, pero en este momento no es todavía financieramente rentable. No han logrado ese punto. Okay. Y bueno, pensando en otros aspectos de la vida, digamos, cómo se vinculan en estas experiencias esa parte de la producción de ciertos productos con otros aspectos, por ejemplo, con el agua, con la gestión del agua, por ejemplo, con la energía, como para entender una autonomía de pronto en un sentido más amplio que la alimentaria, digamos. Exactamente. En este momento, digamos, el gran reto que ellos tienen, bueno, hay dos grandes retos muy fuertes en el tema de la autonomía económica. El de los cultivos de uso ilícito. Uh-huh. Recuerde que es cultivos que hacen uso ilícito, los cultivos en sí mismos no son ilícitos. Es increíble que allá se tienen los invernaderos más grandes productores de marihuana, además la mejor marihuana del mundo, la creepy famosa, que todas las canciones de reggaetón hablan de ella, pero Sí. no es legal. En cambio, en Antioquia, en Río Negro, todos los invernaderos que antes estaban dedicados a las flores, se están dedicando al cultivo de la marihuana medicinal y con fines recreativos a través de empresas como Farmacielo. ¿Por qué no logramos que las comunidades indígenas que están buenos productores de marihuana, esa marihuana sea de uso lícito? Ahí hay unos temas de política pública, etcétera. Ese es el reto de los cultivos de uso ilícito y por ahí derecho, narcotráfico, grupos armados, etcétera. Eso es un problema no solamente político, sino también económico, Sí, en la claro. autonomía económica. Ahora, el otro reto fuerte que ellos tienen es el de la autonomía energética. Y las están explorando, y eso está muy incipiente, pero ya hay unos planes y programas sobre energía eólica, porque hay unas muy buenas, esta zona se le llama la tierra de los vientos, por algo es. Y dos, muchas microcuencas, porque la parte alta son páramos, por lo tanto son fábricas de agua. Y ahí la empresa Juan Tama, de la que hemos hablado, la empresa de trucha, tiene su propia microcentral. Y es absolutamente pequeña, pero altamente eficiente. Y este modelo se está reproduciendo en otras microcuencas. Y ya hay algo que Juan Tama acaba de lograrlo, no lo tenía, y era que el agua que entra a Juan Tama salga igual como entró, a través de procesos de Hacer purificación, manejo de agua. Sí. hacer manejo de aguas. Eso ya lo logró Juan Tama, que es la empresa de truchas, porque era, Y lo, curiosamente, el negocio mejor de la comunidad, el mayor contaminador de agua. claro, sí, eso estaba pensando. Porque igual todo es un ciclo donde se revierte en todas las prácticas, buenas o malas prácticas. Y estos se han creado acueductos comunitarios, o sea, este es un proceso en lo que La esta mayoría de experiencia los acueductos son comunitarios. La mayoría son comunitarios. Recuerde que Toribío y todas estas zonas, Jambaló, desde hace muchos años, el movimiento indígena se tomó el poder político. Y los alcaldes y alcaldesas son indígenas y han articulado los planes de vida indígena con los planes de desarrollo municipal. Y hay una muy buena cobertura de acueductos veredales, comunitarios, con un sistema bastante, llamémoslo así, democrático de distribución del agua. Además, es un ejemplo y es un referente en el tema de acueductos comunitarios, de gestión y manejo de las mismas comunidades socialmente sostenibles. Listo, me dijeron que quedaba 5 minutos, pero te quiero hacer otra pregunta. Y es, porque ahora que mencionas el páramo, esto es una pregunta desde, pues, de saber cómo, a nivel de gobernanza también, pero de pronto en una escala donde se incluyen otros actores públicos y privados, digamos,
¿cómo funcionan esos planes de vida en relación, por ejemplo, con los planes de manejo integrados que se les exigen a los ecosistemas de páramo o otras figuras de protección, si son parques naturales, áreas protegidas? ¿Cuál es el nivel ahí de cómo se sobreponen esos planes o cuál es el que termina primando? Aquí hay dos que priman muy fuerte. La mayoría de los páramos en el territorio caucano son sitios sagrados, porque ellos son una cultura, recuerde, de la laguna, del agua corriente, donde están los espíritus mayores. Entonces, son sitios sagrados. Por lo tanto, no solamente cultural y espiritualmente la comunidad los protege, sino constitucionalmente, al ser sitios sagrados, están excluidos de cualquier tipo de intervención externa. Ahora, esa figura de sitio sagrado les da una gobernabilidad incluso de gobernanza sobre esos lugares. Y en los últimos años hay algo maravilloso, para el bien de todos, pero en particular del territorio, y es la recuperación de los ojos de agua, es decir, de los nacimientos, con toda la protección alrededor, evitar de que se intervenga negativamente sobre ellos. Y un proceso de transformación, porque en una época se logró intervenir los páramos con ganado de las comunidades indígenas y con cultivos de las mismas comunidades indígenas. Entonces hay un proceso de sustitución, de producción de ojos de agua que la comunidad valora, tanto como la producción de leche, tanto como la producción de comida. Es decir, que el agua en sí misma, no solamente por ser un lugar sagrado, sino la producción de agua se valora. Algo así como bienes y servicios ambientales, pero a lo comunitario. Creo que la relación no es tan directa, pero para poner una correlación, es decir, y unos manejos de formas y modos de producción armónicos con el páramo. Por ejemplo, me impresionó hace poco que estuve allá el que hay ganado manejado en pequeño lugar que no afecte el páramo. Con buenas prácticas. Con prácticas ahora, eso no supone una escala mayor de ganado, sino pequeño pero bien tenido, llamémoslo así como dicen ellos. Ese es una cosa supremamente interesante, ¿no? Sitio sagrado, figura de protección espiritual natural, y se traslapa con la conservación y las normas y leyes de protección de páramos, que usted sabe son todavía fuertes, dado la iniciativa andina que fue aprobada en el Parlamento andino, que les da un estatus especial a los páramos. Y recuerde que los páramos son un ecosistema muy propio de algunos países, solamente creo que solamente tenemos Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, no hay más lugares, fábricas de agua naturales. Bueno, pues ha sido un gusto hablar contigo.